Mis bebés, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo este story time en donde les voy a estar contando cómo es que casi termino en la cárcel y pagando una condena, quién sabe de cuántos años. Para mí no es nada fácil sentarme acá y abrirme a ustedes con respecto a este tema, porque no es algo de lo que me sienta orgullosa hoy en día, pero lo hago porque simplemente eso le puede llegar a pasar a cualquier persona. Ustedes saben que ese mundo cada día está más al revés y me gustaría que a través de mi historia puedan tomar conciencia y pensar dos veces antes de tomar una decisión que posiblemente pueda cambiar tu vida para siempre. Y bueno, sin más rodeos, aquí va mi historia. Resulta que hace 14 años, cuando yo tenía aproximadamente 18 años recién cumplidos, recibí la llamada de un exnovio que yo tuve cuando estaba más niña, o sea, cuando tenía más o menos como 15 años. Les voy a poner un poquito en contexto para que me puedan entender. Cuando yo cumplí 15 años más o menos, llegó un niño nuevo al barrio y yo me fleché inmediatamente, o sea, ese niño me encantó. Yo tengo que confesar que literalmente yo a esa edad me enamoraba esperando una de vuelta, de verdad. O sea, me ilusionaba así. Pero bueno, resulta que nos hicimos amigos y con el tiempo nos hicimos noviecitos. Vale aclarar que la relación que teníamos era súper sana, o sea, era una relación de niños, era súper inocente, no había malicia de absolutamente nada. Pero resulta que un día cualquiera se pasó de casa, se fue del barrio y yo no volví a saber absolutamente nada de este personaje. Inclusive quedamos pues como con los números telefónicos para seguirnos comunicando, para seguir hablando, pero X, o sea, yo soy de las que pienso que amor de lejos, amor de pendejos, entonces literalmente hasta ahí llegamos. Y aquí es donde empieza el nudo de esta historia. Cuando cumplí los 18 años, ya toda una mayor de edad, recibí una llamada telefónica. Y adivinen quién era. Sí, exactamente, era él. Después de tanto tiempo, se acordó de mí y me llamó. Pero resulta que esa llamada tenía una doble intención. Era una llamada pero muy conveniente para él. Básicamente me necesitaba para que le hiciera un favor que lo podía favorecer a él, pero que me podía perjudicar a mí. No les puedo negar, y sería muy mentirosa de mi parte si les dijera que cuando escuché esa voz me llené de demasiada ilusión, me entraron muchas ganas de volverlo a ver y saber cómo estaba después de tanto tiempo que había pasado. Pues comenzamos a hablar, pues había pasado mucho tiempo que no sabíamos el uno del otro, entonces habían muchas preguntas de por medio. Entre ellas yo le pregunté para dónde se había ido, dónde estaba viviendo, todo eso. Y me dijo: amor, estoy en la cárcel, llevo tantos años aquí, me acordé de vos, quise llamarte, qué rico volverte a ver, ¿no te gustaría venir a visitarme? Yo quedé fría, o sea, era una respuesta que yo no me esperaba, la verdad. Le dije: pues de verte sí me gustaría, pero de ir a una cárcel no tanto. Pues, o sea, nunca he ido a ninguna cárcel, nunca he estado como en esos sitios, no sé cómo sean los trámites para ir, o sea, no sé, no estoy segura de querer ir, la verdad. Y él, pues ni corto ni perezoso, me decía: tranquila, o sea, no hay nada de qué preocuparse, es algo súper normal. Yo tengo un contacto súper cercano a mí afuera, quien te puede ayudar con los trámites, con todo lo necesario para que puedas venir a visitarme. Empezó a echarme carreta, insistiéndome, hasta que le dije: bueno, está bien, voy a ir a visitarte. Entonces me dijo: bueno, perfecto. Es más, así podemos aprovechar para que mi familia me mande algunas cosas contigo que necesito. Entonces yo le dije: ¿cómo así? O sea, ¿qué cosas necesitas o qué? O sea, y me dijo: no, pues nada del otro mundo, ropa, implementos de aseo, cosas así que ya me están haciendo faltica. Y yo: ah, bueno, pues no hay problema, hágale que yo se los llevo. Hasta ahí hablamos ese día, o sea, no hablamos de fechas, de absolutamente nada más. Al día siguiente me volvió a llamar y me empezó a decir que me extrañaba mucho, que ya no veía la hora de verme, bla, todo el cuento que suelen echar los hombres. Y le añadió a la conversación algo que no me había dicho el día anterior. Y me dijo: amor, necesito que me hagas un grandísimo favor.
necesito que me entres algo al escondido para que me lo puedas entregar. Yo te explico cómo lo camuflas, o sea, cómo haces para que no te pillen y me lo puedas entregar. Cuando él me dijo eso, yo ya empecé a ver la cosa peluda, literal. Yo sabía el peligro que implicaba y más porque yo ya había recién cumplido 18 años. Y bueno, sin embargo, yo seguía escuchando su propuesta. Después de que él terminara de hablar y de meterme cuento, le dije que no. Y me dijo, no me respondas ya, simplemente piénsalo. Piénsalo y yo después vuelvo y te llamo. Yo, ok. Era en serio que me iba a seguir llamando. Lo hizo. Me llamó varias veces. En varias ocasiones le dije, amor, la verdad no insistas. O sea, en serio que no. No, no y no. O sea, si era para llevarte la ropa, para llevarte las cosas, obviamente sí, yo te quería volver a ver y todo, pero es que ya las cosas con ese factor que agregas es demasiado complicado para mí. El tipo insistía, siguió llamándome y la última vez que me llamó agregó un factor importante en la conversación, en la propuesta, y era el factor dinero. O sea, ya había billete de por medio. Ya si le hacía el favor, yo iba a recibir una comisión buena. Vean, de tanto él insistirme, yo le tenía un cariño a este personaje. Y bueno, ya que le agregó dinero a la propuesta, yo ya dije, bueno, ya la cosa cambia, ¿no? Yo a esa edad todavía era demasiado inmadura, yo a mis 18 años era demasiado inmadura todavía, muy débil de pensamiento, me dejaba influenciar muy fácil de las demás personas. Yo era una persona muy fácil de manipular, la verdad. Y cuando él mencionó dinero, me dejé deslumbrar del dinero. Y a la final le dije, ok, acepto la propuesta. Me pidió mis datos personales, pues para él poder hacer el registro interno de la visita, pues para yo poder ir y todo esto. En esa semana me encontré con una persona muy cercana a él, quien fue la persona que me explicó qué era lo que le iba a entregar allá, cómo lo debía camuflar, cómo debía actuar, qué debía responder. O sea, me estaba como entrenando, por así decirlo, para que pues me fuera bien. Se llegó el dichoso día. Llegó el día, llegó el momento, yo tenía el corazón a mil, pero yo decía, bueno, eso pasa rapidito y cuando tenga la plata voy a estar bien feliz. Puro pensamiento de idiota, marica. Puro pensamiento de hueca, a lo bien. Pero bueno, yo salí de mi casa con mentiras, obviamente no podía decir la verdad, entonces dije que iba para un lugar totalmente diferente, con una amiga. Salí de mi casa, me encontré con esta persona cercana al sujeto, quien era la persona que debía encargarse de que todo saliera bien, de verificar que yo sí cumpliera con lo que había pactado hacer. Entonces cogimos un taxi, esta persona pues pagó el taxi, obviamente, y listo, arrancamos para la cárcel. Mientras iba en el taxi, yo empecé a pensar muchas cosas y yo, Dios mío, ¿será que sí va a salir bien todo como me lo aseguraron que iba a salir? Porque ellos te pintan, mejor dicho, de que no te va a pasar nada, esto lo han hecho muchas veces me han entrado lo mismo y nunca ha pasado nada, ¿por qué habría de pasar contigo? Te pintan un plan perfecto y te pintan una seguridad de que todo va a estar bien, que tú terminas convencida de que todo va a estar bien. Pero en el taxi yo empecé a pensar muchas cosas y me empezó a dar unos nervios. Yo tenía un susto, una cosa acá que yo no les puedo explicar, o sea, me empezó a dar una ansiedad, empecé a sudar frío, o sea, yo sabía que lo que yo iba a hacer era grave y ya los miedos me estaban empezando a jugar mal. Llegamos allá, había muchísima gente, la fila era larga y extensa, la mayoría mujeres que iban a ir a visitar a sus maridos, a sus novios o prestar algún servicio. Y yo dije, wow, yo nunca había experimentado esto, yo nunca había ido a una cárcel, yo no sabía cómo era el movimiento en esos lugares y yo observaba mucho todo lo observaba mucho. Entonces me hice en la fila. Era una fila que tenía uno que hacer para verificar el registro que ya se había dicho. Se supone que mi nombre ya debía estar en una lista en la que decía a qué precio iba a visitar. Entonces yo tenía que entrar en esa fila, llegar allá y confirmar los datos. Mientras la fila corría, los miedos se aumentaron. Yo sudaba más frío que nunca.
Yo literal estaba muy asustada. El caso es que ahí, en ese preciso momento, yo entré en pánico. Yo ya estaba arrepentida, yo ya no quería entrar. Yo lo único que quería era irme para mi casa. A mí el dinero ya no me importaba, yo pensaba y yo decía, pero es que yo qué hago aquí, o sea, este no es un lugar para mí. Yo por qué estoy haciendo esto, marica, o sea, no, o sea, ya estaba súper arrepentida, bebés. Y aparte de eso, yo siempre he dicho que Dios me dio un don a mí desde que nací. Y es que yo intuyo las cosas, yo tengo presentimientos y yo presentía que algo bueno no iba a pasar ese día. Yo presentía que ese día yo iba a acabar con mi vida, de verdad, o sea, yo sentía que me iban a atrapar. La persona que pasara ese registro tenía que pasar una serie de filtros. Había un filtro en el que literal te tocaban así la cabeza, el cabello, para mirar si llevabas algo camuflado como ahí dentro del cabello. Había otro filtro en el que te requisaban por todo el cuerpo. Había otro en el que habían unos perros gigantes. Se veían súper bravos, o sea, como de apariencia así como unos perros súper bruscos, como unos pitbull, algo así, bebés. Y ellos pues te olfateaban y pues ustedes saben que el olfato de un perro de estos es mundial, es potente. Y ellos, o sea, si encuentran algo, si detectan algo, empiezan a ladrarte, se te tiran. Bebés, era el filtro al que yo más le temía. Yo alcanzaba a ver a los perros, alcanzaba a ver ese filtro y yo miraba y yo, marica, qué miedo, huevón. Yo, ¿qué hago aquí? O sea, uf, ¿en qué vaca Lola me metí? Yo empecé a observar todo lo que pasaba a mi alrededor y esos perros me impactaron demasiado. Me impactaron demasiado que yo no dejaba de mirarlos. Mi vista se centraba especialmente en esa parte. Y justamente pasó una chica ya a ese filtro, los perros empezaron a olfatearla y adivinen qué, empezaron agresivos, empezaron a ladrarle mucho. La chica se empezó a poner súper nerviosa, se empezó a desestabilizar, se le notaban los nervios, una cosa de locos, una escena que yo creo que nadie quería protagonizar esa escena. Y esa chica estaba ahí siendo mirada por todo el mundo. Esos perros se le querían ir encima. Lo que hicieron fue que la cogieron, los guardias, bueno, la cogieron y se la llevaron, bebés. ¿Para dónde? No sé. Yo suponía en mi ignorancia que fueron a requisarla más profundamente. Ahí, en ese preciso momento, yo entré en pánico. Yo ya estaba arrepentida, yo ya no quería entrar. Yo lo único que quería era irme para mi casa. Y en mi mente se empezó a proyectar toda mi vida, literal, se los juro, como una película. Empecé a pensar en mi familia, en mi mamá, mi papá, qué iban a pensar ellos. O sea, ellos por qué tenían que merecer que yo estuviera ahí cometiendo ese grave error. Pensaba en mis amigos, en la gente que me conoce, Dios mío, en mí. O sea, es que era echar mi vida, todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, tirarlo a una caneca de basura y ya. Yo no, marica. Yo tengo que hacer algo. Huir no era lo que podía hacer, porque ahí me tenían vigilada, bebés. Lo único que hice fue entregarme a Dios. Y mentalmente empecé a invocar a Dios. Yo estoy arrepentida, Dios mío, por favor. Bebés, se lo pedía con tanto fervor, con tanta entrega, con tanta fe. Y yo en mi mente repetía y repetía, perdóname, estoy arrepentida. Perdóname, yo no quiero estar aquí, yo no quiero entrar ahí. Ayúdame, Dios mío, ayúdame, por favor. Resulta que apareció la chica que se habían llevado. Efectivamente estaba en un mar de lágrimas. Eso quería decir que algo le encontraron. Ella lloraba, lloraba y lloraba. Y tenía acá a dos policías dragoneantes, no sé cómo se llaman. En todo caso es que ahí estaban ellos vigilándola. Ella cogió el celular, hizo una llamada y empezó a hablar por el celular y era llorando y era llorando. Y ellos ahí vigilándola. Entonces yo dije, juepucha,
la cogieron, es evidente. Ella algo llevaba. Uno no va a llorar así por nada, a uno no se le van a tirar unos perros por nada. Yo supongo que estaba llamando a la familia o a alguien para decirle lo que había pasado. Y en mi mente le volví a pedir a Dios, te prometo que jamás voy a volver a cometer cosas como estas, o sea, te lo prometo, pero por favor sácame de esta, no permitas que yo entre allí, no lo permitas. Yo estaba tan arrepentida, bebés, ustedes no se imaginan. Y yo solo decía, tú eres la única salvación que tengo, tú eres el único que me puede ayudar, no hay otra forma de yo salir de acá, solo que tú me ayudes. Bebés, llegó mi turno. Llegué a la taquilla y me dicen nombre completo. Y yo, Mónica Lorena, ta. ¿Me permite su cédula, por favor? Saqué mi cédula, se la di y la persona ahí a mi lado. La persona cercana al sujeto, viendo que todo saliera perfectamente como lo habían planeado. Ese momento se me hizo eterno. O sea, literal, mientras revisaban todo, que todo estuviera bien, que no hubiera ningún error, eterno. La peor espera de mi vida, bebés. Hasta que llega y me dice la señora, lo siento mucho, no va a poder ingresar el día de hoy. Y yo la miro. Yo como que no entendía, ¿sí me entienden? Yo como que, ¿cómo así? ¿Por qué? Le pregunté. Y me dice, pues en el momento que hicieron su registro para programar esta visita, anotaron un número de su cédula mal. Un número de su cédula es incorrecto. Por esta razón, no le puedo dar ingreso el día de hoy para su visita. Oigan, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que yo sentí en ese momento. Yo dije, puta, Dios me ama, marica, Dios me ama, me lo acaba de demostrar. O sea, Él me escuchó mis súplicas y me ayudó, marica, es que no hay otra explicación. Un número de mi cédula estaba malo, un número de mi cédula, bebés. Por un número yo me salvé, por un número yo no ingresé a ese lugar. Por un número Dios me dio la oportunidad de volver a empezar. Yo solo tenía agradecimiento total con Él, porque yo dije, Dios, me ayudaste, me escuchaste. Gracias infinitas, gracias te doy, Señor. Esta persona, pues, que les digo que estaba ahí conmigo, se puso a llorar. Era una persona muy cercana al preso que yo iba a visitar. Y pues esta persona también iba a recibir una comisión, ¿cierto? También tenía una parte ahí asegurada para esta persona. Entonces se puso a llorar de la rabia porque yo no había podido entrar. Obviamente no la cogió conmigo porque mi culpa no fue. Simplemente se puso a llorar y dijo, marica, ¿qué vamos a hacer? O sea, la plata. Esa persona solo pensaba en la plata. Obviamente no pensaba en mí. Obviamente aquel otro sujeto tampoco pensaba en mí. Era obvio que todo iba a salir mal. Era obvio que si yo ingresaba a bebés, yo en este momento estaría presa o apenas estaría saliendo de la cárcel. Yo ya tenía 18 años, ya era mayor de edad. ¿Ya qué podía detener que yo estuviera ahí? Absolutamente nada. Iba a cometer algo súper ilegal y obviamente ahí iba a acabar con mi vida. Así que esta persona me decía, ¿qué vamos a hacer? O sea, no hay plata para devolvernos. El lugar donde quedaba la cárcel, no les puedo negar que era lejos de mi casa. Y me decía, no hay plata para devolvernos. Con la plata que nos iban a dar, era que nos íbamos a regresar. ¿Qué vamos a hacer? Ya se estaba poniendo de noche, bebés, ya se estaba oscureciendo. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Cómo me devuelvo para mi casa? Esta persona me dijo, vamos, algo hacemos, o sea, algo hacemos, pero de que llegamos. Ya no pudimos hacer nada acá, ya vámonos. Y yo, ok. Nos fuimos y empezamos a parar buses que nos llevaran hasta el barrio de nosotros gratis porque no teníamos ni un peso. A mí la verdad me daba mucha pena pedir ese favor de que me llevaran gratis, yo no era capaz. Entonces a esta persona le tocó ponerse la 10 y hablar por las 2. Entonces parábamos los buses y les decíamos que si por favor nos podían acercar, que es que habíamos perdido todas nuestras cosas. Yo no me acuerdo bien si dijo que nos habían robado, no me acuerdo bien la carreta, pero en todo caso un bucetero
nos ayudó, nos dijo, móntesen por la de atrás, hágale, hágale. Nos subimos y así fue como regresé a mi casa. Así fue como regresé a mi casa, llegué muy cansada, tanto mentalmente como físicamente. El trajín hasta allá, marica, un trajín largo, un recorrido largo, o sea, y aparte mi mente estuvo craneando, trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo estuve estresada. Yo llegué rendida a mi casa y lo que hice fue llegar y acostarme, marica. Ya no quería saber de absolutamente nada. Y esta persona, antes de que ya yo me despidiera y me fuera para mi casa, me dice, entonces, ¿cuándo miramos para volverlo a hacer? Y yo, no, 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 no. Conmigo no vuelvan a contar, de verdad. O sea, si esto no pasó esta vez, yo creo eternamente en que cuando las cosas no se dan es por algo. Y si esto no se dio esta vez, es porque Dios me quería proteger y era porque algo iba a pasar. Y era porque me iban a coger. Y yo no voy a volver a hacer esto. Si Dios me salvó de esta, posiblemente no me vuelva a salvar de la otra. Y si Dios me salvó de esta, es para que yo me concientice de las cosas y no vuelva a caer. Así que conmigo no cuenten, díganle a él por favor que no me vuelva a llamar, que no me vuelva a buscar, que no vuelva a contar conmigo para este tipo de favores. No quiero saber absolutamente nada de él. Ya él escogió esa vida, está allá. Si necesita que le hagan un favor, usted misma se lo puede hacer. Usted lo puede hacer. O que busquen otra persona que se lo pueda hacer. Pero conmigo no vuelvan a contar. Y yo me dije a mí misma, jamás, jamás en la vida vuelvo a negociar mis valores. O sea, jamás. Yo tengo una misión en esta vida. Estoy segura. Dios me tiene algo preparado a mí muy, muy bueno. Porque si no permitió que yo aprendiera esa lección de esa manera, es porque soy una de sus elegidas para ser grande, para dar un mensaje, para ser un ejemplo de vida, para dejar una huella. Y con todo esto solo les quiero decir una cosa. Recuerden que la tranquilidad no tiene precio.